¿Tienen poder los hombres para hacer señales y milagros? ¿Tienen el poder los hombres en el tiempo actual para realizar señales y milagros? Tal vez a su mente venga alguna pequeña porción de la palabra cuando se habla acerca de los dones espirituales, cuando se dice que algunos tendrán el don de hacer milagros. ¿Hasta dónde esto, hermanos, es verdad? ¿O hasta dónde esto, hermanos, ha causado enriquecimientos de personas que ostentan el don y la habilidad para hacer milagros? Uno de nuestros grandes problemas en nuestro mundo, hermanos, en el tiempo actual, es la falta de salud. ¿Verdad que sí? Es la falta de salud. Y hay gente que posiblemente daría prácticamente todo con tal de tener salud. Y alguien, aunque quisiera dar todo para tener salud, no tiene nada para dar. Entonces, como consecuencia, esa persona está más perdida en su enfermedad que el que de alguna manera tiene algo económico para poder procurar su salud. Los templos, muchos templos en el tiempo actual, están llenos de gente que procura salud física. Los templos en el tiempo actual están llenos de gente ávida y de gente necesitada a consecuencia de la salud. Pero ¿qué enseña la Biblia, hermanos, para esto en nuestro tiempo actual? Yo creo firmemente, hermanos, que nuestro Señor sigue haciendo milagros. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Yo creo en el poder de la oración y que a través de ese poder de la oración Dios obra en la salud de los enfermos. Creo que Dios sigue siendo el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en esta época de gracia tan interesante, yo creo, hermanos, que Dios sigue siendo exactamente el mismo y que Él no cambia. Pero aquí no estamos hablando, aquí no estamos diciendo que está en tela de duda o en tela de juicio el poder y la autoridad de Dios. Aquí de alguna manera vamos a tratar de ver si realmente hay gente en el tiempo actual que tiene esa capacidad o ese don, como comúnmente se llama, de las señales y milagros. Si en este momento pidiéramos algunos testimonios de alguien que ha visto o de alguien que ha oído, la pregunta quedaría en el aire. Entonces, ¿por qué se hacen estas cosas en el tiempo actual? ¿Por qué es la grande preocupación de las gentes poder tener salud física y olvidarse de la salud espiritual y olvidarse de la salud mental
y olvidarse de la salud emocional. Déjeme decirle una cosa, que los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que tenían esas grandes habilidades sobrenaturales de parte de Dios, muchos de ellos enfermaron y la mayoría de ellos murieron. Si la voluntad de Dios fuera que todos fuéramos sanos, ¿no cree usted que se haría de esa manera como Dios quiere? Se haría. Pero ¿por qué muchas de las veces, hermanos, hay achaques, hay sufrimientos físicos? La realidad es que eso no lo quisiéramos en nuestros propios cuerpos, ni en los cuerpos de nuestros seres queridos. Es más, si dependiera de nosotros evitar que ellos pasaran por esos sufrimientos, es posible que muchos de nosotros haríamos inclusive un mayor sacrificio que el que actualmente estamos haciendo. Quiero introducirme de la siguiente manera. Las señales, hermanos, de hacer maravillas y señales, quiero decirle en primer término, hermanos, que no han estado presentes en todas las edades. No han estado presentes en todas las edades. Ha habido, escúcheme bien, ha habido 3 periodos en la historia hasta nuestro tiempo de la palabra del Señor. Solamente ha habido 3 periodos en la historia donde hubo señales, donde hubo milagros, donde hubo tantas y tantas cosas que no podían recibirse solamente a través de la explicación de que Dios es el que hizo las cosas. Solamente, hermano, reitero, ha habido 3 periodos en la historia donde hubo señales y milagros. Si usted ha leído la Biblia de pasta a pasta, entonces va a tratar de entenderme este razonamiento que quiero poner en su mente y en su corazón. Por ejemplo, ¿cuántos milagros hechos por hombres encuentra usted en el libro de Génesis? Trate de recordar en su lectura, cuando ya leyó el libro de Génesis, trate de acordarse de algún milagro hecho por un hombre bajo el poder de Dios, un milagro en el libro de Génesis. ¿Ya lo encontró? Ahora, vamos con lo siguiente. Trate de encontrar un milagro que Dios haya usado a un hombre en el libro de Éxodo. Milagros que Dios hizo por medio de un hombre en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y hasta Josué. Mi pregunta es esta: ¿ya detectó algunos hombres que hicieron milagros por el poder de Dios en ese periodo en el cual estoy hablando? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y hasta el libro de Josué.
¿Cuántos personajes bíblicos puede encontrar que efectuaron señales y milagros? Es una clase bíblica. ¿Cuántos? Dos. Dos solamente. ¿Quiénes son estos dos? Moisés. No. Moisés y... No. Estamos hasta el libro de Josué. Moisés y Josué. Este es el primer periodo. No quiero que pierda el libro de la clase. Y si pierde el libro de la clase, ahí puede pedírselo al hermano Víctor. Eso no significa que puede perder el libro de la clase, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el primer periodo de señales y milagros aparece entre Moisés y Josué. La pregunta es esta: ¿cuáles milagros hizo Moisés? ¿Cuáles milagros hizo Moisés por medio de Dios? Es decir, ¿cuáles milagros hizo Dios por medio de Moisés? ¿Alguien se acuerda de algunos de sus milagros? Sacar al pueblo de Egipto. ¿Cómo sacó al pueblo de Egipto? Bueno, primeramente en la nación de Egipto. ¿Cómo sacó Moisés? Si no es a través de qué, hermanos? A través de señales y a través de milagros. ¿Cuál fue la primera señal que hizo Moisés cuando se presentó ante Faraón? ¿Se acuerdan? La primera señal es que la vara de Aarón, la vara que él traía, se convirtió en ¿qué, hermano? Se convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron los demás adivinos y encantadores del reino de Faraón? Hicieron lo mismo. Ah, qué interesante. Significa que hay alguien más que también puede hacer señales. En esta tierra solamente hay dos fuentes de poder. Solamente hay dos fuentes de señales y milagros. La primera debe de ser ¿cuál, hermano? La primera es Dios. Y mi pregunta es esta: que si Dios no es el que hace las señales y milagros, entonces ¿quién los hace? ¿Se da cuenta? Porque cuando la vara fue echada enfrente de Faraón, la Biblia dice que sus propios encantadores también hicieron, resulta interesante, hermano, también hicieron lo mismo. Por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y no es maravilla, porque también el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Luego de ahí se desencadenaron unas plagas por medio de la mano de Moisés. El agua se convierte en sangre, hay piojos, hay ranas, hay chapulines, hay tumores, hay un montón, hay unas plagas ahí. Y ya al final concluye con la muerte de los primogénitos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, tienen pocos días de camino y se encuentran con que hay ¿qué cosa enfrente de ellos? El Mar Rojo. Hay pruebas científicas y hay pruebas indubitables, hermanos, de que efectivamente el cruce del Mar Rojo fue una señal y un milagro de parte de Dios, utilizando a Moisés. ¿Qué había a los costados del pueblo, hermano? ¿Podían irse a la derecha? ¿Podían irse a la izquierda? No, las montañas rodeaban al pueblo y solamente tenía una manera de pasar, y era ¿por dónde, hermanos? Era solamente por el Mar Rojo. ¿Qué pasó entonces, hermanos, con el Mar Rojo? La Biblia dice que Moisés levanta su vara y la pone sobre las orillas, tocando el borde también de su vestidura y de sus pies. Entonces el Mar Rojo se abre. Mi pregunta es esta: ¿esta es una señal y una maravilla? Sí. El pueblo empieza a caminar en el desierto después de que atraviesa el Mar Rojo,
Y luego Dios, por medio de Moisés, manda maná, manda carne. ¿Qué más manda, hermanos? Manda una nube. ¿Qué más manda? Manda fuego. ¿Qué más manda? Manda agua. ¿Qué es lo que más manda, hermano? Manda que la ropa ni el calzado se acaben. Cuando muere Moisés, ¿quién le sucede en el liderazgo? Josué. Y mi pregunta es esta, hermanos. ¿Por la mano de Josué también se hicieron señales y milagros? ¿Sí o no? ¿Cuáles? Acuérdense de alguno. El cruce del río Jordán. El cruce del río Jordán. ¿Qué otro milagro más se acuerda? Sol. Uno de Jericó. Sol, detente. Esa es una señal, hermanos, es un milagro. Los muros de Jericó. Se termina lo que conocemos de alguna manera hasta donde vamos como cronológicamente, tratando de hacerlo cronológicamente. Se termina el libro de Josué y ¿qué libro empieza? El libro de los jueces. Trata de encontrarme un milagro en el libro de los jueces. Trate de encontrarme un milagro o una señal en el libro de los jueces. Eso era prácticamente más evidente para él que para el pueblo. Y estamos hablando de señales y milagros que tenían repercusión directamente con el pueblo. Ni aún los 300 hombres, porque no fue algo provocado por Gedeón. A lo que voy, hermano, es a lo siguiente. El primer periodo de señales y milagros está entre Moisés y ¿quién más dijimos? Y Josué. Ahora, esto tenía un propósito. Esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito, hermano? No se me duerma. El propósito era sacar a su pueblo de Egipto, escúcheme bien, para formar una nación y hacerla entrar a la tierra prometida. Hermano, no había otra forma y no había otra manera de que la nación de Israel, de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, pudiera cruzar el Mar Rojo, pudiera sostenerse en el desierto y pudiera entrar y poseer la tierra prometida solamente a través de señales y milagros. Y efectivamente, así sucedió. El segundo periodo, hermanos, está entre Elías y Eliseo. ¿Profetas hay más? ¿Sí o no, hermanos? ¿Como qué otros profetas más usted puede recordarse? Algunos otros profetas que hayan existido en el tiempo bíblico. ¿Cuáles otros profetas? Isaías, Jeremías, pero no encontramos milagros a través de Isaías. No encontramos milagros a través de Jeremías, no encontramos milagros a través de Ezequiel. Al contrario, encontramos palabra profética en el tiempo futuro. Pero no encontramos señales, hermanos, y no encontramos milagros. Solamente encontramos señales y milagros en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo. Acuérdense que Eliseo tenía un gran propósito y él quería, ¿qué cosa? De Elías, ¿qué quería? Quería la doble porción del espíritu, ¿de quién? De Elías. De alguna o de otra manera, el término espíritu significa la doble capacidad.
o el doble poder. Y por medio de Elías hubo milagros de resurrección. Por medio de Eliseo también hubo milagros de resurrección. Por medio de Elías se hizo descender fuego del cielo. Por medio de Eliseo el hacha flotó. Por medio de Eliseo se le dio de comer a las viudas, y por medio de Elías se le dio de comer a las viudas. Por medio de Eliseo se le dio la sanidad a un hombre extranjero, ¿se acuerdan? De Naamán. Pero mi pregunta es esta: siga buscando profetas y no va a encontrar profetas que hayan hecho milagros. Vemos profetas predicando la palabra de Dios. Vemos profetas anunciando todo el consejo de Dios. Ahora, el segundo periodo entre Elías y Eliseo también tiene propósito. ¿Cuál era el propósito? Miren, darle autenticidad al ministerio de estos dos profetas. En uno de los periodos, escúcheme bien, si usted ha leído la palabra, ha leído la Biblia, en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo, es uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel. ¿Y sabe con qué propósito fueron dados esos milagros, hermanos? Para evitar, escúcheme bien, para evitar que Satanás sustituyera la adoración a Baal y que el pueblo se volviera a Jehová. ¿Sí me explico? ¿Por qué se dieron esas señales y por qué se dieron esos milagros? Esas señales estaban dadas para que el pueblo se diera cuenta de que no deben de irse tras los Baales y que Dios es más poderoso que todas las cosas y que sus corazones deberían de volverse a Dios. Inclusive, hermanos, en el tiempo de Eliseo sirvió para que proliferara el asunto de la escuela y de los hijos de profetas. Tenía un propósito. Y el tercer periodo, hacemos un salto enorme en esa parte de la historia entre Elías y Eliseo, y hacemos un paso completamente enorme, hacemos una zancada enorme y llegamos hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto una cosa: ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros, hermanos? ¿Cuántas señales hizo Juan el Bautista? Eso no era una señal. Era la predicación directa de un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento de pecados. Pero no encontramos a Juan el Bautista haciendo milagros. Pero ¿a quién sí encontramos haciendo milagros después de Juan el Bautista, hermano? Exactamente. Ahora encontramos al Señor Jesucristo haciendo señales y haciendo milagros. Creo yo, hermano, sin demeritar, yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesucristo es el Verbo encarnado, según Juan capítulo 1 y versículo 1. Yo creo en la encarnación literal de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo todo esto? Por lo siguiente, hermano. ¿Sabe usted por qué la gente se acercaba? ¿Sabe usted por qué la gente se acercaba? Para escuchar la palabra de Jesús. Por las señales y milagros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hechos qué? 1:8. Después de haber
de haber Jesucristo, haber practicado y hecho señales y milagros, porque la misma gente lo reconocía. ¿Se acuerdan lo que dicen los evangelios? Aún sus propios discípulos, sus propios apóstoles decían: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Se puede acordar de alguna señal, de algún milagro de parte de Jesucristo en los evangelios? Sí, pastor, muchos. ¿Como cuáles? La pesca milagrosa. ¿Otro más? Convertir el agua en vino. ¿Otro más? Calmó la tempestad. ¿Otro más? Los alimentos. La curación de los enfermos, la multiplicación de los alimentos, la resurrección de Lázaro, La viuda, el brujo, la mujer enferma del flujo de sangre de hacía 12 años, el endemoniado gadareno, ¿mande? El paralítico, la hija de Jairo. ¿Se da cuenta? A través de esas señales y esos milagros la gente venía y escuchaba. ¿Qué hacía Jesucristo? A Jesucristo le importaba más el asunto de la sanidad física, hermano. La gente tenía mucha necesidad. Y Jesucristo recuerda un hecho interesante en el Antiguo Testamento, porque había muchas viudas en el tiempo de Eliseo, y solamente a una fue enviada. Los apóstoles. Los apóstoles. Cristo y los apóstoles. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12 y el versículo número 12. Ahorita queremos hacer una búsqueda de textos en el libro de los Hechos para irlos viendo de una manera cronológica como aparecen aquí en el libro de los Hechos. Pero ahorita solamente voy a pedir que busque su Biblia creo que apunté mal la cita aquí, espérenme tantito. Entonces hay tres edades. ¿Cuál es la primera edad? La primera edad es Moisés y Josué. La segunda edad, ¿cuál es? Elías y Eliseo. La tercera edad, ¿cuál es? Cristo y los apóstoles. Y ahorita nos vamos a detener más ahí en este asunto de los apóstoles. Miren la reflexión que quiero compartir con ustedes. Mi pregunta es esta: ¿cuántas generaciones abarcan estos periodos? ¿Cuántas generaciones abarcan entre Moisés y Josué? Solamente 2 generaciones. Yo no sé si me estoy tratando de entender. Solamente 2 generaciones. Elías y Eliseo, solamente 2 generaciones. Y Cristo y los apóstoles solamente son 2 generaciones. ¿Qué significa eso, pastor? Muy buena pregunta. ¿Qué significa eso? Que el asunto de las señales y milagros terminan con los apóstoles, porque solamente las referencias a la primera y a la segunda solamente duraban 2 generaciones: Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesucristo y los apóstoles.
¿qué significa pues esto? ¿Tendrá esto alguna relevancia entonces con nuestro tiempo actual? Segunda a los Corintios 12 es el texto que les dije mal hace un momento, en lugar de ser Hechos, es Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 12 y el versículo número 12. Me he hecho un necio al glorificarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Note lo que dice el versículo 12, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, ¿cuál era la autenticidad de ser apóstol, hermano? ¿Cuál era la autenticidad de ser realmente un apóstol? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Note claramente cómo dice el versículo. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles son esas señales, hermanos? Dice, por señales, prodigios, ¿y qué más dice? Y milagros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo la verdadera señal de los apóstoles, la verdadera autenticidad de los apóstoles, el certificado o el diploma de la graduación de los apóstoles, han sido las señales y los milagros, y yo lo he hecho entre ustedes. Como consecuencia, yo también soy, ¿qué cosa dice? Apóstol. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Ya captó lo que quiero decir? Los milagros en las 3 edades solamente duraban 2 generaciones. Y en el tiempo de Cristo y los apóstoles, igual de la misma manera, es solamente para 2 generaciones. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Había el propósito entre Moisés y Josué, sacar a su pueblo de Egipto para formar una nación y hacerla entrar en la tierra prometida. El propósito entre Elías y Eliseo en las señales y milagros es darle la autenticidad al ministerio de estos 2 profetas. En uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel, para evitar que Satanás sustituyese la adoración a Baal y que el pueblo se volviera a Jehová. El propósito de las señales y milagros entre Cristo y los apóstoles, hermanos, escúchenme bien, es que tenían el propósito de autentificar el clamor de Cristo como Mesías en el mensaje predicado por los apóstoles. La gente tenía que creer que Jesucristo era el Mesías. Acuérdense que en el Evangelio de San Juan, Jesucristo recrimina la poca fe de la gente y les dice, si no creen a mí, crean al testimonio de mi Padre. ¿Se acuerdan? Y si no creen al testimonio de mi Padre, crean al testimonio de las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí. Y luego Jesucristo les dice, y si no quieren creer el testimonio de las Escrituras, entonces crean a mi propio testimonio y a las propias señales que yo he hecho. Los apóstoles, que fue la generación después de Jesús, el único Jesucristo. Después de allí vinieron sus apóstoles, sus seguidores. ¿Y los apóstoles hicieron señales, hermanos? ¿Sí o no?
Los apóstoles efectivamente, hermanos, hicieron señales y milagros. En el relato que yo leí, más o menos ahí, tratando de ver capítulo por capítulo del libro de los Hechos, solamente hay 2 varones que aparecen en el libro de los Hechos entre el capítulo 6, 7 y 8. Entre el capítulo 6, 7 y 8 del libro de los Hechos, en esos 3 capítulos solamente encuentro yo en el libro de los Hechos a 2 varones que no necesariamente eran apóstoles. El primero de ellos era Esteban y el segundo de ellos era Felipe. Pero ¿saben ustedes quiénes eran Esteban y Felipe? Formaban parte del ministerio dentro de la iglesia de Jerusalén. Eran, ¿qué cosa? Diáconos. Eran diáconos. Pero de alguna manera tenían un ministerio ejerciendo. De allí en fuera, escúchenme bien, de allí en fuera de Esteban y de Felipe, solamente encontramos a los apóstoles haciendo señales y milagros. Además, déjeme decirle que el asunto de hablar en lenguas o el don de lenguas era también una señal. Y si eran una señal, si cada periodo abarcaba 2 generaciones de poder y de milagros, entonces la señal de hablar en lenguas solamente abarcó 2 generaciones entre Jesucristo y los apóstoles. Pero déjeme hablarle de una manera cronológica, ahora como está escrito aquí en el libro de los Hechos. Vamos a introducirnos. Bueno, esa fue la introducción del tema. Ahora vamos a entrar al tema. No sé qué. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. Hechos 2, 41 para llegar al versículo donde quiero llegar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban, hermanos? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi pregunta es, ¿quiénes perseveraban? ¿Quiénes eran los que perseveraban, hermanos? Los que se habían convertido. ¿En qué perseveraban los convertidos, hermanos? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan. ¿Y qué más? Perseveraban en 4 áreas. Mi pregunta es, ¿perseveraban ellos como convertidos en los milagros y señales? No. ¿43? Y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas, ¿qué cosa dice? Y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes, hermanos? Exactamente, eran hechas por los apóstoles. Mi pregunta es esta: ¿eran hechas por los convertidos? No. Las señales y maravillas eran hechas por los
apóstoles. Vaya conmigo al capítulo 3. Bueno, permíteme antes de ir al capítulo 3. 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, déjeme decirle que la iglesia primitiva practicaba más que el diezmo. ¿Qué practicaba la iglesia primitiva, hermano? ¿Vender qué cosa? Vender todo. ¿Qué significa, pastor, vender todo? Todo. O mejor estamos bien con el diezmo, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuáles habían creído? Los que aparecen en el versículo 41. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes. Note el versículo 46. Y perseverando unánimes, ¿cómo dice? Cada día en el templo. No significa que ellos habían hecho un templo aparte. Todavía se seguían congregando. ¿En dónde? En el templo que todavía no había sido destruido. Y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vaya al capítulo 3. Al capítulo número 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio ¿a quién? A Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, mire pastor, aquí dice que hay que alabar a Dios saltando. No, hermano, este hombre saltó porque nunca lo había hecho, porque no podía caminar. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando. Y otra vez dice, y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mi pregunta es esta: ¿quién hizo el milagro en este hombre? ¿Tenía poder Pedro y Juan para hacer eso? No. ¿De quién era el poder y de quién sigue siendo el poder? De Dios, de Jesucristo. Pero ¿a quién usó Dios para que este hombre después saltara y corriera y entrara al templo? A Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan, hermanos? Apóstoles. (4:16). Ya me lo voy a terminar. Damos un salto hasta el capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, en el que aparece en el capítulo 3, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, mire qué palabras de Lucas, ¿verdad? Conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
Porque de cierto, note, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no, ¿qué cosa dicen? Y no lo podemos negar. Ellos mismos reconocieron que estaban haciendo, ¿qué cosa, hermano? Señales. Versículo 20, hay una conversación entre ellos, tratando de prohibirles. Dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lea el 21, ¿cómo dice? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué era lo que se había hecho? La señal del ojo. 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, note, ¿cuánto tiempo? Más de 40 años. Vaya conmigo en el mismo capítulo. Versículo 32. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué dice el 33, hermano? Y con gran poder, ¿quiénes? Los apóstoles. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Capítulo 5. Conoce esta historia bíblica, ¿verdad? Ananías y Zafira mienten, tratan de mentir. Pero noten el capítulo 1 del versículo 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué dice la primera parte del versículo 3, hermanos? Y dijo Pedro. ¿Quién es Pedro, hermanos? Un apóstol. Fíjese lo que dice el versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? ¿Quién fue el que le dijo esto? Pedro. ¿Qué sucedió con estos hombres, hermanos? Murieron. Estos hombres murieron. Versículo 12. El versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 12, note cómo dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto es interesante. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Quiero entender el versículo 13. De los demás, ¿a quiénes se refiere de los demás? ¿De quién está hablando Lucas cuando dice y de los demás? No se refiere al pueblo, porque más adelante el versículo dice acerca del pueblo, note. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, que ellos eran los únicos
que realizaban estas señales y milagros. La narración continúa. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Note lo que dice el versículo 15, hermano. Note lo que dice el versículo 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué cosa dice, hermanos? Y todos eran sanados. ¿Por quiénes y por quién? No encontramos algún convertido haciendo eso. Encontramos a Pedro, encontramos a los apóstoles. Era tanto el poder de alguna manera que había recibido el apóstol Pedro de gracia, porque si lo había recibido de gracia tenía, ¿qué cosa, hermano? De la misma manera darlo de gracia. Nada de que $100 un milagro. Venga por su milagro, pero tráigase sus $100. Si no trae sus $100, no venga por su milagro. La forma y la manera como actualmente la gente lo practica y lo hace. De tal manera que solamente, a mí resulta interesante la forma como escribe Lucas ahí, de tal manera que solamente la sombra de quién, hermano, con la pura sombra de Pedro los enfermos quedaban sanos. Es interesante, es sorprendente, hermano. ¿Por qué la gente que actualmente dice que tiene el poder de hacer milagros y señales y de sanar, por qué no se va a los hospitales? Hay mucha gente enferma en los hospitales. Así como ahí no tiene mucho reflector el asunto. Yo particularmente no creo en el don de sanidad. Yo creo en la forma bíblica, como lo dice la palabra del Señor. ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él. Y únjale con aceite, que es otro tema que más adelante lo abordamos. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Saben lo que significa esa frase del versículo? Eso significa que cuando el creyente sabe que su enfermedad es a consecuencia de un pecado y él confiesa su pecado delante de Dios, Dios puede tener misericordia y sanarlo. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Es sorprendente cómo solamente, hermano, la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. Dios sigue haciendo milagros, hermano. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Y
El hecho de que usted ore por algún hermano, por alguna hermana, y Dios en su gracia y en su misericordia le da la salud al hermano o a la hermana, no significa que usted tenga gloria. Eso significa que Dios le ha placido escuchar su oración, su ruego y su súplica, y que ha obrado de esa manera. Yo no estoy hablando aquí de atar el poder de Dios, hermano. Simplemente estoy diciendo que Dios sigue siendo el mismo. Pero si a mí la Biblia me está enseñando que hubo etapas de señales y milagros, ¿por qué entonces Dios tiene que hacer la excepción en el tiempo actual? Siendo que hay un orden que la Biblia nos enseña. Hay un orden que Dios nos enseña. ¿Cuántos de nosotros hemos derramado nuestro corazón delante de Dios a favor de la salud de un familiar de nosotros que está enfermo? Y Dios ha hecho el milagro. ¿Usted conoce el caso de mi sobrina? Mi sobrina perdió a su bebé y ella andaba perdiendo también su propia vida. Aquí la tuvimos un miércoles como testimonio del poder de Dios. ¿A quién le vamos a atribuir ese milagro? A Dios. Porque si alguien se lo adjudica, esa persona va a creer que es más importante que todos y que es más especial que todos. Vamos a continuar después con esta clase. Oramos, Padre eterno, para darte gracias por darnos el tiempo para meditar sobre tu vida y palabra. Queremos en el nombre de Jesús que nos guíes hacia las verdades de tu palabra y que tú, Señor, nos muestres claramente tu voz, tu voluntad y tu parecer en estos temas. Oramos para darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar el informe, texto, ¿verdad?